hablar sobre la situación de la función judicial y el rol que juegan en esta lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada, nos acompaña el doctor Jorge Alvear Macías, constitucionalista, columnista de Diario El Universo. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, si exfiscales defienden a delincuentes, ¿quién nos garantiza que no lo hayan hecho también cuando estaban dentro de la función judicial? Bueno, la respuesta está en esa inquietud suya, en la economía que se ha generado a partir de que el narcotráfico ha tomado posesión en el territorio ecuatoriano, porque el narcotráfico es un elemento central, un eje de conexión entre la economía formal, la informal, lícita e ilícita, que hace difícil distinguir las áreas oscuras y obviamente hace difícil asimismo luchar contra el narcotráfico. ¿Pero por qué pasa esto, doctor? ¿Porque fallan los procesos de selección o porque es tan grande la economía del narcotráfico que resulta en algunos casos imposible el resistirse a ella? Las dos cosas. Los sistemas de selección de jueces y fiscales es deleznable, por decirlo menos. Dependen mucho del control político, lo sabemos, no queremos reconocerlo tal vez, pero lo sabemos, ya incluso desde la época antes de la época del presidente Correa. Con el presidente Correa se reafirmó ese poder político en la función judicial. Por tanto, hoy por hoy, esa función judicial además no está sometida a los controles necesarios del accionar de los jueces y fiscales. ¿Y cómo corregimos esto, doctor, donde fiscales y jueces parecería que en lugar de defender a la ciudadanía están allí para defender a los delincuentes? Ahí hay una obligación, una responsabilidad muy fuerte de la función legislativa, del Consejo de la Judicatura, para implementar normas de verificación del accionar de los jueces. Hoy por hoy solamente tenemos la declaración patrimonial que no se verifica alrededor de los ingresos de los jueces y fiscales. Ahora, doctor, ¿es por eso que en el Estado hay quienes se oponen a que se conforme una comisión internacional de lucha contra la corrupción que estudia a profundidad y sugiera correcciones a las entidades nacionales cooptadas en algunas instancias, en muchas quizás, por la corrupción y el narcotráfico? ¿Por eso se oponen? ¿Porque se les acaba el negocio, la fiesta? Mire, hay muchos intereses entrelazados, porque definitivamente el narcotráfico, el lavado, de alguna manera crea una falsa bonanza en ciertos sectores donde los ingresos han estado restringidos por mucho tiempo, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, lo que usted pueda llamarlo. Hoy por hoy se ha creado una narcobonanza, así lo señala un especialista mexicano, Marcos Kaplan, que señala que el dinero informal que está fuera del sistema bancario es tremendamente poderoso para comprar conciencias, para torcer la ética de los funcionarios públicos, incluso del sector privado, ¿no? Hoy por hoy podríamos darle un indicio de lo que está aconteciendo aquí en Ecuador con el circulante. Esta información la recibí del economista Fausto Ortiz, entre paréntesis, que los ha tomado a su vez de cifras del Banco Central, donde señala que la liquidez, la preferencia de liquidez, que se llama el dinero que está fuera de los bancos, está alrededor de 18.500 millones de dólares. Y el que está en los bancos apenas llega a 11.020 millones de dólares, según cifras tomadas al mes de abril de este año. ¿De esto hay retorno, doctor? ¿Hay manera de corregirlo? Solamente verificando que controlando a la función judicial y a los funcionarios que tienen a cargo el control del flujo de los dineros, ¿no? Ahora, usted habla de control de la función judicial, pero aquí en este país, cuando se habló de la necesidad de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, se dijo que la experiencia de Guatemala, de la famosa CICIG, no había sido la mejor posible, pero en Honduras resulta que se está instalando una comisión similar, porque peor es no hacer nada y seguir expectantes ante un sistema que se cae a pedazos. En efecto, usted lo acaba de señalar con mucha precisión. El día viernes, en la 9ª Convención de las Américas,
el secretario de la ONU, el señor Guterres, con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, le confirmaron a la delegación hondureña que van a instalar una comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya estuvo en Honduras una comisión que iban a analizar la situación del crimen organizado en Honduras, y se ha reunido con la sociedad civil, con los empresarios, cosa que acá esa comisión que conformaron anteriormente el señor Lenín Moreno y el actual presidente no ha tomado contacto con la sociedad civil, que es la que tiene que transmitir la información y justificar la necesidad de constituir una comisión internacional de lucha contra la impunidad, que sin ella no podemos vencer el poder del narcolavado, del narcotráfico. Porque se necesita gente independiente, que no le deba favores a nadie, que esté dispuesta a venir a investigarlo todo y a patear el tablero. Exactamente. Y sobre todo con conocimiento y que sea un control externo, como usted bien señala, porque el auditor no se puede auditar a sí mismo. Aquí no se están defendiendo independencias o autonomías, sino tal vez intereses personales, doctor. Se están protegiendo los espacios de poder para que se mantengan igual, independientemente de quién esté en el Ejecutivo. ¿Y cambiarlo? Sí, depende del Ejecutivo. Depende del Ejecutivo, porque eso es una decisión política. Depende de una voluntad política de solicitarlo, como lo solicitó a Naciones Unidas la presidenta Xiomara Castro en febrero de este año. Y ya Naciones Unidas respondió positivamente y ya están trabajando. En Honduras extraditaron a un expresidente por sus vínculos con el narcotráfico hacia los Estados Unidos. El presidente Lasso en campaña decía: yo sí quiero una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad, pero llega al poder y de repente se olvida del tema e incluso llega a decir que eso no es necesario. ¿Quién le hace cambiar de idea a Guillermo Lasso? Bueno, la única persona identificable hasta este momento es el secretario de la comisión que fue nombrado, el señor Verde Soto, ¿no? Pero debe de haber otras personas antes que él. Jorge Alvear, doctor en jurisprudencia. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Y aquí terminan las entrevistas. Mañana nos volvemos a encontrar 6:55. Las noticias continúan por Ecuavisa con todos los detalles de la movilización nacional convocada por la CONAIE.